El Congreso peruano suspendió hasta este martes el debate para decidir si se adelantan las elecciones generales para el próximo octubre, mientras continúan las protestas y bloqueos demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional. El país se mantiene en vilo por las propuestas que buscan una salida institucional a la grave crisis política y social que vive la nación, luego de la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre y el ascenso de Dina Boluarte, quien enfrenta protestas desde el inicio de su mandato. Sin embargo, la presidenta de Perú emplazó al Congreso para que se adelanten los comicios, advirtiendo que de lo contrario lo hará impulsando reformas constitucionales desde el Poder Ejecutivo peruano. Manifestantes palestinos protestaron este martes contra las autoridades israelíes en la zona del Jabal Mukaber en Jerusalén Oriental, demandando el cese de la demolición de viviendas en esa localidad. Las protestas impusieron el caos en la ciudad, paralizando el comercio y otras actividades cotidianas, tras los bloqueos de carreteras con neumáticos incendiados, lanzamientos de piedras y derrame de aceite en las calles, para evitar que las autoridades israelíes continúen demoliendo viviendas con el pretexto de que fueron construidas de forma ilegal. Francia se lanzó a las calles hoy también en protestas a nivel nacional contra el proyecto del gobierno que reforma el sistema de pensiones que elevará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Es la segunda convocatoria por parte de los sindicatos y esperan que las nuevas movilizaciones superen el número de manifestantes del pasado 19 de enero, donde protestaron unos 2 millones de personas. Sin embargo, pese al optimismo de los sindicalistas, aseguran que los ciudadanos marcarán un hito, al tiempo que el ministro del Interior anunció la movilización de 11,000 policías para hacer frente a las protestas. El gobierno asegura que no hay marcha atrás y considera que la reforma es esencial para salvar el sistema distributivo. Asesinan otros 3 jóvenes en una zona rural del departamento colombiano de Antioquia y ahora son 12 los muertos de forma violenta en esa localidad en el primer mes del año. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas y ultimadas en las veredas de la frisolera del municipio del Campamento y sus cadáveres lanzados a la orilla de la carretera que comunica dicha vereda con Manzanillo, con lo que se engrosa la lista de muertes violentas en enero que se ha tornado sangriento. Ascienden a 95 las víctimas mortales y a 221 los heridos por la explosión de una mezquita al noreste de Pakistán. El ataque se produjo cuando cerca de 2 centenares de feligreses se congregaban en el templo para orar en la ciudad de Peshawar, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuyo atentado derribó parte de la edificación que cayó sobre los fieles, donde se inmoló el atacante. Renunció como primer ministro de Haití el ex senador Steven Benoit antes de ejercer el cargo de manera efectiva y a un año de ser designado por el Consejo de Transición en el Acuerdo de Montana. Benoit pidió a Ariel Henry que también dimita para facilitar la salida de la crisis, al asegurar que su renuncia es para facilitar futuras negociaciones con otros sectores vitales de la sociedad y que su decisión no implica abandonar a sus partidarios ni los ideales que representa. El ex senador dijo que sentía preocupación por la falta de avances a la crisis política y social que arrastra la isla y ha pedido que se continúe con las negociaciones para lograr un acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Transición. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.